Y bien, el tema de los conflictos sociales en el Perú es un tema que preocupa a toda la opinión pública y es necesario seguir discutiendo y tratando de entender qué es lo que está pasando, por supuesto para prevenir y resolver. Estamos con el ingeniero Víctor Caballero, que es un especialista en este tema, acaba de publicar o va a publicar un libro que se llama El rayo que no cesa, un nombre así, digamos, sugerente. Con Miguel Santillana, que es economista y miembro del Instituto del Perú, que organizó precisamente el día de ayer un evento acerca del tema de los conflictos sociales, donde el ponente fue Víctor Caballero. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no tenemos mucho tiempo, sé que avancemos rápidamente. ¿Por qué se ha incrementado la conflictividad social en el Perú en los últimos años? Bueno, como recordará Jaime, en enero de este año me entrevistaste sobre el tema y ahí anunciaba de que este año iba a ser un año muy caliente, muy conflictivo, porque había tendencias ya muy marcadas de que la conflictividad se iba a elevar, básicamente primero por una pérdida de liderazgo en la resolución de conflictos y en la negociación. Segundo, había también un problema de casos no resueltos y mira, tú habías puesto como uno de los casos no resueltos y que probablemente podría estallar, era el caso de los Aguajún con Bagua. Nunca me imaginé que pudo llegar a los niveles que llegó, pero era un conflicto anunciado. Había una larga cadena, largos procesos de negociación que no habían dado resultados y era evidente que este año podían estallar por cualquier lado, como estalló en el caso de Bagua. Pero en realidad uno podía también pronosticar que este año habría menos conflictividad porque, por un lado, habría menos inversión y menos exploración minera e hidrocarburífera por la caída de los precios, una sensación de preocupación frente a la crisis internacional y por lo tanto pues menos expectativas, porque mucho de la conflictividad tiene que ver también con las expectativas crecientes, ¿no? Económicas. Se supone que estamos creciendo y no me liga, no me toca, eso juega mucho también, ¿no? Y por otro lado, los principales decretos legislativos que sí podían afectar el tema de las tierras en las comunidades nativas habían sido derogados, ¿no? El de la disponibilidad de tierras, de la reducción del quórum de la asamblea ¿no? Eso ya había sido derogado y otro más había sido derogado también, de modo tal que los que quedaban no tenían en realidad nada, como no tienen nada, y sin embargo se produjo este gran levantamiento, ¿no? Entonces uno se pregunta qué papel pueden haber jugado otros elementos, más de tipo externo o de tipo ideológico, de fortalecimiento de esa clase de elementos, no sé, Miguel. Mira, yo creo que, o sea, no se puede negar que haya elementos externos al problema principal que tienen cada una de las comunidades. Sí. Pero lo que tenemos que reconocer es que los problemas existen. Sobre esos problemas se montan otras agendas. Eso es lo que tenemos que aceptar. Ya. O sea, el problema principal existe. Por ejemplo, yo me comuniqué contigo desde Puquio porque tuve la experiencia de estar en el paro de Puquio. Y el problema de Puquio es un problema de 2.8 kilómetros de carretera que pasa por la ciudad de Puquio, que desde 1998 le han prometido que se debe construir. Ajá. Y que no se construyen porque debajo de donde sería la vía se ha construido agua y desagüe muy mal hecha por Funcodes. Entonces, si ponen la carpeta asfáltica y pasan los camiones por ahí, se van a hundir. Entonces hay todo un problema técnico que viene desde 1998 y a las comunidades se le ha ido prometiendo que se va a resolver. La última reunión fue en enero de este año que la Municipalidad Provincial de Lucanas consigue un decreto de urgencia, el 012, que se les otorga 11.8 millones de soles para que se realice la obra. Se anuncia que en febrero se va a realizar y en 120 días iba a estar lista. Resultado, la obra no está lista, la población protesta y sobre esta protesta se monta, ¿qué cosa? La derogatoria de la carrera pública magisterial, la derogatoria de la ley de recursos hídricos. Y se trepan las demandas más politizadas, claro, de grupos que tienen una organización, que tienen una cobertura nacional y claro, acceso a los medios. Como el SUTEP, claro. Así es. Entonces, si bien hay agentes externos, no todo puede ser explicado por una simple teoría del complot. De acuerdo, pero digamos, hay una mayor articulación entre
entre los frentes de defensa, entre los movimientos, ¿no? Y hay mayores recursos para esa movilización, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, podríamos hacer ese análisis que de verdad puede ser interesante en la medida de descubrir elementos dinamizadores de un conflicto, ¿no? Pero quizás también es importante pensar si actualmente o lo que está ahora en proceso es un periodo de mayor conflictividad, pero ya en la escena política electoral. El problema más serio que hay es que la cantidad de conflictos no resueltos ahora son parte de plataformas políticas dentro de campañas electorales que se abren el próximo año. Ya en diciembre deben estar preparándose las listas y en el siguiente año 2010 creo, avisoro, que gran parte de las demandas no resueltas van a ser parte de plataformas dentro de una estrategia, diríamos, de buscar controlar o asumir el control de gobiernos con una política de cambio muy marcada. Y esto se debe evidentemente a que la gente, la población siente que sus demandas no fueron solucionadas en el momento que hubo Aquí, una posibilidad. Aquí hay una paradoja, digamos, nunca, en primer lugar, antes no habían gobiernos regionales, ahora hay gobiernos regionales. Hay un proceso de descentralización muy fuerte y muy acelerado. Los gobiernos locales ejecutan el 50% de la obra pública. Hace 20 años estuve chequeando exactamente la cifra, ejecutaban el 5% más o menos en promedio, a veces el 3%, 5, 7%. De 5 a 50% es una revolución, es una transformación estructural como pocas en el Perú. Quizás equivalente a la reforma agraria de Velasco. Y el gobiernos regionales se ejecutan otro 20%, en total 70%. Es decir, el eje se ha trasladado al interior, el eje del Estado. Y por otro lado tenemos presupuestos participativos, donde la gente se supone que participa y de alguna manera acota sus demandas porque entiende qué es lo que los límites de lo que puede pedir, porque ya sabe cuánto hay, cuánto dinero y hasta dónde puede pedir, lo cual lleva a racionalizar los conflictos, a decir de hasta dónde puedo. ¿Y por qué pese a esas dos cosas la conflictividad aumenta? Yo creo que lo que está de por medio es una búsqueda de disputa de poder, y para mí gran parte de los conflictos se explican por esta búsqueda de disputas por el poder. Y la tesis que sostengo es que los conflictos tienen a la base esa... ¿El poder qué? ¿Político poder local? Político local, poder político regional, local. Exacto. Y eso es lo que articula... Es decir, justamente la presencia de más recursos. Exactamente. Es decir, no es la escesez, sino la abundancia de recursos la que está llevando está desatando pugnas. Claro, exacto. Entonces ahí hay en el conflicto se busca ganar liderazgos, y los liderazgos son elementos claves para poder lograr hegemonías y eventualmente triunfos políticos electorales. Pero entonces yo creo usted dice que son conflictos no resueltos y que no se resuelven. Entonces no son conflictos no resueltos, son conflictos generados y que no se van a resolver sino en la disputa interna misma. Es decir, eso no tiene solución. El asunto es que creo que se perdió la oportunidad de resolver gran parte de los conflictos en este periodo en base a unas estrategias de diálogo muy marcadas, muy fuertes. Y creo que el hecho de que la gente perciba que parte de sus conflictos no han sido resueltos, ahora es que esos planteamientos van a ser usados en campañas electorales, como es lógico que pase. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos.